La columna vertebral es una estructura central y principal de nuestro tronco. Está formada por una serie de huesos denominados vértebras. Los niños recién nacidos tienen 33 vértebras y los adultos 26. La columna se divide en 5 zonas: cervical, tórax, lumbar, sacro y coxis. Lo vemos en las imágenes. La columna rodea y protege la médula espinal, la cual es una prolongación del cerebro y está formada por los nervios raquídeos que de ella salen. Los huesos de la columna están separados entre sí por discos intervertebrales. Estos discos amortiguan la columna y dejan espacio entre las vértebras, lo cual permite a uno agacharse y estirarse. Estos discos se dividen en dos partes, en cuanto a su estructura, composición y función: el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Debido a diferentes razones, los discos pueden estar dañados tanto en su composición química, hídrica o estructura, debido a cambios degenerativos, genéticos o patologías agudas como traumatismos. Además, la columna vertebral tiene 4 curvaturas naturales vistas desde el lado lateral, referidas como lordosis, con una leve concavidad en la región cervical y lumbar, y cifosis, con una leve convexidad en la región torácica y del sacro. Las desviaciones provocan hipercifosis o cifosis, hiperlordosis o lordosis y escoliosis. La cifosis es una curva aumentada a nivel torácico en el plano sagital. En algunos casos se ve como joroba. Hablamos de anomalía de la columna vertebral cuando un niño joven se curva hacia adelante a más de 50 grados. Como dijimos anteriormente, la columna tiene una cifosis natural. Esta es entre 20 y 45 grados, pero las anomalías se dan cuando la curva es mayor de lo normal. La cifosis puede variar en gravedad. Cuanto mayor es la curva, más grave es la afección. Las curvas más suaves pueden causar dolor de espalda leve o ningún síntoma. Las curvas más severas pueden causar deformidad espinal. El médico pedirá estudios por imágenes, exámenes físicos completos como el test de Adams, evaluaciones de desalineaciones, medición de altura, examen neurológico para comprobar reflejos y fuerza muscular, entre otros. La prueba clínica para detectar y medir las desviaciones de la columna son el test de Adams, el método de las flechas sagitales, donde se utiliza una plomada y una regla milimétrica para medir la bipedestación cuerpo erguido y la sedestación cuando está sentado. También se usa un inclinómetro que mide las curvas en grado, un posturómetro portátil que mide la simetría y asimetría postural, la distribución del peso del cuerpo, la inclinación de la columna, la inclinación de la cabeza, los hombros y la cadera, entre otras pruebas. La etiología de la cifosis puede devenir de la genética o ser congénita o por infecciones microbianas, traumatismos u origen desconocidos. Las diferentes anomalías de cifosis que afectan con mayor frecuencia a niños y adolescentes son cifosis congénita, cifosis de Schweckmann, cifosis postural. Cifosis juvenil de Schweckmann, etiología de origen desconocido. Clasificación: hipercifosis torácica angular bien definida. Se nota en la adolescencia entre los 12 y 16 años, en época de rápido crecimiento óseo, y es más frecuente en varones. En los casos severos, una radiografía lateral mostrará que las vértebras, en lugar de tener una forma rectangular normal, tienen una forma más triangular, produciendo un acuñamiento. Esta forma irregular hace que las vértebras se junten hacia la parte delantera de la columna, disminuyendo el espacio normal del disco intervertebral, que se estrecha debido al desplazamiento del núcleo pulposo. Si la curva hacia adelante se vuelve severa, puede provocar dolor y deformidad, comprimiendo los pulmones e interferir con la respiración. El tratamiento puede ser ortopédico, usando corset cuando queda más de un año de crecimiento, cifosis entre 50 grados y 70 grados durante 18 meses, o quirúrgico, cifosis de menos de 75 grados,
La operación puede ser por progresión, por estética, dolor intenso que no responde al tratamiento ortopédico o por indicaciones por déficit neurológico. Cifosis congénita puede deberse a fallo de formación, de segmentación o mixto. Habitualmente la desviación suele estar entre la vértebra dorsal 10 y lumbar 1 o lumbar 2. El mismo resultado se da en las vértebras de la escoliosis congénita. La dirección de la curva lateral o posterior depende de la localización del efecto espinal. La manifestación con que se presenta la cifosis congénita puede clasificarse, por un lado, por la falla de formación, es decir, por ausencia de una parte o de todo el cuerpo vertebral con preservación de elementos posteriores, y por otro lado, por la falla de segmentación de la parte anterior de dos o más vértebras adyacentes. El tratamiento puede ser quirúrgico a causa de una cifosis local progresiva de menos de 40 grados o por déficit neurológico. Cifosis postural, relacionada con la mala postura por encorvamiento. Se hace evidente en la adolescencia, su principal problema es el estético y no se asocia con anomalías graves de la columna. Es más común en niñas que en niños. Rara vez es dolorosa, dado que la curva no progresa y no provoca problemas en la vida adulta. Se nota cuando son muy altos porque se suele adoptar una postura que se conoce como postura pobre. ¿Cómo se trata la cifosis postural? La fisioterapia puede ayudar a mejorar la postura. Los ejercicios pueden ayudar a reforzar los músculos de la espalda para que puedan sostener mejor la columna vertebral. Habitualmente se recomienda dormir en una cama firme y estable. Esto puede ayudar a algunas personas. Cifosis secundaria. La etiología puede venir por patología degenerativa de la columna que pueden ser provocadas por neuromusculares, enfermedad discal, infecciones, fracturas postquirúrgicas, metabólicas, displasia ósea inflamatoria, espondilitis anquilosante, etc. En el contexto de las patologías, la prueba por imagen constituye un elemento esencial para el diagnóstico temprano. Encontramos la radiografía simple como primera técnica, excepto en los casos donde hay déficit neurológico y encontramos síntomas previos. La tomografía permite visualizar la presencia de osteofitos, fenómenos de vacío discales y calcificación. La resonancia, por su mayor resolución, ofrece visualizar el disco invertebral, las raíces nerviosas, la médula espinal, las estructuras ligamentosas, entre otros. En las fotos con cifosis provocadas por distintas patologías encontramos a un niño con displasia espóndilo-epifisiaria congénita y notamos brazos, piernas y columnas más cortos de lo normal. Hay un crecimiento anormal de la columna, es un tipo de displasia ósea producida por una mutación de un gen causando defecto en el colágeno tipo 2, un componente principal del cartílago. Este colágeno se encuentra en los discos intervertebrales. También vemos la curvatura de la enfermedad de Pott, llamada tuberculosis vertebral, que afecta a las vértebras y los discos invertebrales, produciendo la destrucción de dicho tejido e incluso dañando la médula. Y además observamos cómo la espondilitis anquilosante, artritis inflamatoria, afecta a la columna vertebral y sus articulaciones, y cómo la osteoporosis produce una curvatura a causa de la pérdida de la masa ósea y tiene como consecuencia que el hueso se vuelva más débil, se fractura con facilidad y provoca dolor y deformidades. A veces la columna vertebral de una persona gira hacia un lado y forma una curvatura en forma de S o C. Esto se conoce como escoliosis. Puesto que las costillas se unen a la columna, cuando la columna gira hacia un lado, las costillas se mueven hacia arriba, formando una joroba en la costilla. Esto es más evidente cuando te agachas. ¿Lo ves aquí? Quizá también notes diferencias en el tórax o en el tamaño de los pechos. Los hombros o la cintura tal vez se vean disparejos. La curvatura puede volverse más grande a medida que creces. Es probable que la curvatura se acentúe a lo largo de tu vida, si está en medio de tu espalda y forma un ángulo de 45 a 50 grados.
La curvatura puede afectar tu respiración si tiene más de 70 grados. Las curvaturas que forman un ángulo de 35 a 40 grados en la parte inferior de la espalda también pueden acentuarse más a lo largo de la vida. En la mayoría de los casos no sabemos qué causa la escoliosis. A esto le llamamos escoliosis idiopática. La escoliosis no es el resultado de cargar algo pesado, como una mochila, ni de tener mala postura. La mayoría de los pacientes con escoliosis no tienen dolor de espalda. Existen muchos tratamientos para la escoliosis. El médico tomará en consideración el tamaño y el tipo de tu curvatura, cuánto más crecerás y tu estado de salud. En muchos casos, el tratamiento consiste en observar si la curvatura de tu espalda cambia y hacerte radiografías periódicamente. A algunos niños que todavía están creciendo y tienen una curvatura de 20 a 40 grados, les da buenos resultados usar un aparato ortopédico o corsé. El corsé no hace que la curvatura disminuya, sino que se usa para evitar que la curvatura avance o se vuelva más grande. Muchas familias preguntan acerca de los tratamientos alternativos. La fisioterapia, masaje, acupuntura y atención quiropráctica pueden aliviar el dolor de espalda, pero actualmente no existen pruebas científicas favorables que demuestren que pueden detener el avance de la curvatura o que la mejoren. Consulta con tu médico sobre estas terapias. Es posible que tu médico te recomiende cirugía si la curvatura de tu columna está muy pronunciada. Independientemente del tratamiento que recibas para la escoliosis, no permitas que te impida estar activo, practicar deportes o hacer otras cosas que disfrutes. Sigue las instrucciones del médico y llama a las enfermeras especialistas en la columna si tienes alguna pregunta. Escoliosis idiopática. La columna parece completamente normal al nacer, pero se deforma en los años de la adolescencia. La etiología es por causa desconocida. Se subdivide en 3 grupos: infantil temprano, que se inicia desde que nace hasta los 3 años de edad, mayormente desaparece espontáneamente, pero las que son progresivas llevan deformidades muy severas. Está también infantil tardío, que se desarrolla entre los 4 y 12 años de edad, habitualmente se trata de escoliosis infantiles no detectadas. Y en la adolescencia se inicia durante un crecimiento del brote puberal e influye 3 factores: el crecimiento, las características de la curva y la historia natural. Podemos decir que el 70% de la escoliosis suele detectarse durante la adolescencia con un predominio femenino. Sin embargo, la infantil tiene predominio masculino. La curva dorsal frecuentemente es de izquierda. Hasta un 25% de los casos se asocia con displasia de cadera. Es sumamente importante la detección y el reconocimiento de las curvas en edad escolar, ya que estadísticamente encontramos varones muy jóvenes con una curva dorsal izquierda tratándose de escoliosis infantiles no detectadas a tiempo y precisan de manera inmediata iniciar un tratamiento con corset. Observamos las imágenes y vemos cómo son los signos de la escoliosis, ¿no? Los hombros desnivelados, la cadera también está desnivelada, la curvatura de la columna es muy marcada. También observamos a una joven que tiene escoliosis y se ha hecho una operación y la operación reparó esa curva anormal. Se puede ver que está alineado los hombros y las caderas. Escoliosis congénita. Al igual que la cifosis congénita, se asocia a las anomalías de las vértebras, deformación, segmentación o por una combinación de ambos problemas. Según estudios científicos, hay un 25% que no es progresiva, otro 25% tiene progreso moderado y el otro 50% es progresiva. Esto puede acompañarse de malformaciones congénito-urinaria, cardiopatías congénitas, entre otras patologías. La escoliosis congénita es una desviación de la columna en el plano coronal que se produce a lo largo del crecimiento como consecuencia de una malformación congénita.
Los pacientes con escoliosis congénita, por lo tanto, no nacen con escoliosis, sino con una malformación que hace que la columna aparezca de una forma anormal y la deformidad se va produciendo a lo largo del crecimiento. Por tratarse de una deformidad secundaria a una malformación congénita, este tipo de escoliosis tiende a progresar mientras hay crecimiento y trata de estabilizarse una vez finalizado el mismo. No todas las curvas tienen el mismo comportamiento, depende de la malformación. Existen 3 factores determinantes: el tipo de anomalía, la ubicación de la lesión y la edad del paciente. En las fotos observamos curvaturas con cifoescoliosis, donde la columna vertebral presenta una curvatura anormal vista tanto desde un plano frontal como desde un plano sagital. Escoliosis neuromuscular. La columna vertebral puede ser normal al nacer, pero uno de los numerosos trastornos paralizantes afectan los músculos estabilizadores de la columna vertebral. Por lo tanto, aparece la escoliosis. Las enfermedades neuromusculares causan un problema en el sistema nervioso, debilitando y atrofiando los músculos. La escoliosis es una deformidad en la columna vertebral secundaria a la afección neuromuscular. La prevalencia de la deformidad varía entre un 25% a un 100% conforme a la etiología. En los niños con deformidad neuroparalítica, la deformación vertebral es asociada a la disfunción general del aparato locomotor, que dificulta el desarrollo de las actividades diarias de diversas maneras. En los casos de deformidad neuromuscular progresiva, no tratados evolucionan con alteración funcional de la vida diaria, como pérdida de la marcha o la capacidad de sentarse correctamente. Debido a esto, es necesario un tratamiento quirúrgico porque encontramos columnas con curvas progresivas y desequilibrio del tronco. El colapso de la columna genera sobrecarga en el lado cóncavo de la curva, con consecuente crecimiento óseo disminuido y aparición de una deformidad en cuña del cuerpo vertebral, como por ejemplo de trastornos paralizantes que provocan lesiones en la médula espinal. Encontramos la parálisis cerebral, la distrofia muscular, espina bífida y polio. Como observamos en las imágenes, el objetivo de los tratamientos es detener la progresión de la curva y prevenir la deformidad. En algunos casos, mientras el niño está creciendo, se utiliza un corset. Estos pueden ser de plástico rígido o de elástico dinámico. El tratamiento con corset generalmente es utilizado para prevenir el agravamiento de la curva de la columna mientras ésta es moderada. En cambio, la cirugía está recomendada cuando existe una excesiva progresión y alteración de otros órganos. La fusión espinal es una cirugía destinada a conectar de manera permanente 2 o más vértebras en la columna, lo cual elimina el movimiento entre ellas. La fusión espinal implica técnicas diseñadas para imitar el proceso normal de la curación de los huesos fracturados. Durante la fusión espinal, el cirujano injerta hueso o un material similar al hueso dentro del espacio entre las 2 vértebras espinales. Se utiliza placas, tornillos, barra de metal para sostener juntas las vértebras con el fin de que se curen como una unidad sólida. En los casos más leves, el estiramiento es un componente vital para el tratamiento. Los estiramientos no deben llegar nunca al dolor. Es necesario supervisar y controlar el grado de estiramiento a través de la sensación de tensión que se crea a nivel del músculo tendinoso que se palpa con la mano. La hiperlordosis o lordosis lumbar es la acentuación excesiva y anormal de la curva de la columna lumbar. La hiperlordosis lumbar se produce un desequilibrio en las fuerzas que pasan por la columna. Los discos intervertebrales se hiperextienden, disminuyendo así el tamaño de los orificios por los que salen las raíces nerviosas. Además, las articulaciones posteriores de las últimas vértebras lumbares, que se llaman articulaciones facetarias, van a sufrir un aumento en la presión que tienen que soportar y pueden provocar ciática, artrosis precoz de origen facetario que está presente en la lumbalgia.
El concepto de anteversión pélvica se refiere a que la pelvis tiene la capacidad de inclinarse hacia adelante o hacia atrás teniendo como eje las cabezas de los femorales. Si se inclina hacia adelante se denomina anteversión, si lo hace hacia atrás es retroversión. Los movimientos de la pelvis producen cambios en la dinámica de la columna para poder mantener la posición erguida. De esta manera, el aumento de la anteversión pélvica produce lordosis lumbar. Como vemos en las imágenes, la lordosis a menudo se asocia con androplasia, espondilolistesis, afecciones neuromusculares, embarazos, etc. La lordosis lumbar se compensa siempre con una cifosis dorsal destinada a mantener el centro de gravedad. Cuando se pierde la curva natural de la lordosis cervical, se desarrolla una rectificación cervical. Es un término que se usa para denominar un enderezamiento de la columna cervical. La curva cervical normal tiene una ligera forma de C, denominada lordosis, y en muchas ocasiones vemos informes de rayos X que indican la pérdida de lordosis normal. Las causas pueden ser por malformaciones congénitas, malas posturas, posturas forzadas, posiciones mantenidas por mucho tiempo a través de teléfono móvil como ejemplo, traumatismos, accidentes automovilísticos asociados a posibles latigazos cervical o por enfermedades reumáticas como estenosis cervical, donde se produce un estrechamiento de las vértebras y puede verse afectada las raíces nerviosas de la médula espinal. Los síntomas son dolor en la zona cervical y dorsal, limitaciones de la movilidad, mareo, vértigo, cefaleas tensionales, migrañas, náuseas. El tratamiento consiste en analgésicos, antiinflamatorios, no esteroides, relajantes musculares, terapia neural y fisioterapia. La higiene postural en la escuela. En edades muy tempranas ya aparecen malos hábitos posturales que pueden provocar alteraciones en las diferentes estructuras musculoesqueléticas. El objetivo es tomar conciencia como educadores sobre la importancia de mantener una adecuada y correcta higiene postural. Por ello, se considera que las recomendaciones deben incorporarse desde la infancia y especialmente desde la escuela, a través de organizar proyectos, talleres institucionales para concientizar a profesores, padres y alumnos sobre la higiene postural y prevenir futuras lesiones, teniéndose en cuenta que los niños dedican al menos una tercera parte de las horas del día a las actividades escolares. La prevención es muy importante porque produce un aumento de conocimiento y mejora los hábitos posturales. Las mayores incidencias de trastornos en la espalda corresponde a sentarse con mala postura, tronco, espalda y cuello en flexión, rotación, posiciones indebidas, sedentarismo, etc. Los facilitadores del control postural son adaptaciones mobiliarias necesarias para minimizar y evitar alteraciones posturales, ejemplo, mesa, silla, tableros, taburete, etc. Se recomienda para una correcta postura frente a la computadora a la cabeza de los niños deben permanecer erguida y para ello la computadora tiene que estar a la altura de los ojos. De esta manera evita que el cuello tenga que doblarse. B. La vista de los niños hacia la computadora debe estar a 50-70 centímetros. C. El hombro, codo y muñeca del estudiante debe formar un ángulo de 90 grados para evitar cansancio o alguna lesión. D. La mano frente al dispositivo electrónico tiene que estar recta. E. Los pies, cadera, rodilla y tobillo deben permanecer en un ángulo de 90 grados. Si el niño es pequeño y sus pies no alcanzan al suelo, puede colocar un taburete o una caja para que pueda apoyarse. La higiene. Como hablamos anteriormente, los ejercicios de estiramiento ayudan a eliminar la tensión sometida a los músculos y realizar actividades físicas regularmente previene las enfermedades. Entendemos como actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar, viajar, hacer tareas domésticas, las actividades recreativas y prácticas de deporte. Los objetivos del deporte adaptado son promover la autosuperación, mejorar la autoconfianza, disponer sanamente de tiempo libre y ocio,
promover el deporte como estilo de vida, establecer el deporte como medio de inclusión, mejorar las cualidades perceptivos motoras, adquirir perfeccionamiento de capacidades condicionales y coordinativas, contribuir a mantener y mejorar las funciones corporales obtenidas en su etapa de tratamiento físico individual, mejorar las funciones motoras, sensoriales y mentales, estimular el crecimiento armónico, previniendo deformidades y vicios posturales, desarrollar las técnicas específicas de la disciplina deportiva que correspondan.